Si vos ganás más dinero, cuanto más dinero recoges y más dinero pones en startups, todo tu negocio va a estar basado en qué? Va a estar basado en poner más dinero en más startups y gastártelo más rápido para volver a poner, tratando de mostrar que el startup creció lo suficiente para que valga la pena poner de nuevo. Muy buenas, hola, bienvenidos otra vez más a Dale Play el Digital. Hoy tengo conmigo a alguien muy especial. Hace algunos años hice un curso que me recomendó una persona muy especial para mí, que se llama Adrián Herkovich, que forma parte de una comunidad con la que llevo participando durante mucho tiempo, que se llama 40 Plus League, y me dijo: Edu, tienes que hacer una cosa que se llama Scalable. Y dentro de Scalable me encontré con alguien que me acompañó durante muchos meses en un montón de vídeos grabados. Estaba grabado porque era en época de pandemia, justo. Y entonces hoy conmigo tengo a Francisco Santolo. Y lo primero, muchas gracias por estar en el podcast. Qué gusto, Y Edu, gracias por la invitación. nada, un placer. Y lo primero que quiero preguntarte, Francisco, ¿quién es Francisco Santolo? Wow, qué pregunta. Eh, no, soy una persona, me gustan mucho las personas, me conmueven mucho los talentos de los demás. Desde chiquito me encontraba llorando en el inicio de las películas que tenían que ver con alguien con un talento incomprendido. Después en la vida corporativa me di cuenta que me gustaba formar equipos, me gustaba desarrollar esos talentos. Y por un camino medio inesperado, queriendo emprender o ayudando a los demás a emprender, termino ligado a la educación, ligado a la formación y ligado a la consultoría, acompañando a otros a dar lo máximo de sí. Así que medio que terminé bien relacionado a ese sentir que me generaba de pequeño. Pero creo que soy eso, una persona que quiere cuidar a los demás, apoyarlos y que se deslumbra por las cosas, muy aventurera. Terminé viajando por el mundo durante como 3 4 años como nómada digital, viví por todos lados, lo hice en esto de apoyar en distintas culturas, así que creo que con eso es un buen resumen. Sí. Francisco, pero tú ahora acabas de comentar algo que me parece muy interesante. Vienes del mundo corporativo. Eh, Sí. Cuéntanos quién era Francisco Santoro en el mundo corporativo y por qué decide dar el Bien. salto a quiero estar fuera de la corporación. Bien. A mí las corporaciones me gustan mucho todavía. El hecho de... Nada, a mí me gustaba dirigir negocios y siempre muy ligado a esto de poder armar grandes equipos y en base a esos grandes equipos tener logros. Entonces en la corporación yo me dediqué primero a marketing y después a planeamiento comercial bueno, el soporte al área comercial desde la parte de marketing. Estuve trabajando para Latinoamérica, Europa y después pasé para África y Medio Oriente con una empresa de alimentos. Y nada, también en la corporación viajé mucho, me tocaba siempre puestos regionales. eh, Era una persona que muy volcada a las personas también, pero estaba muy cegada, como suele pasar cuando uno está en la corporación, parece como que el mundo es eso que uno vive hace años. Y se pierde mucha posibilidad de ver la diversidad del mundo, de las personas, la forma de hacer negocios, las culturas, las industrias. Y después con un estudio que hice en Kellogg, que tenía 40 compañeros de todo el mundo y compañeras, empecé a abrir la cabeza mucho. Empecé a juntarme con gente después del trabajo, tomar un café, decir cómo te puedo ayudar, meterme en nuevas cosas y descubrí que había todo un mundo allá afuera muy interesante. Pero creo que todavía lo digo, ¿no? Creo que lo corporativo te da muchísimas habilidades que son complementarias a lo innovador, a lo emprendedor y que son fundamentales en el momento que tu empresa empieza a escalar y querés que tus empleados y tus equipos no se vuelvan locos, ¿no? Porque necesitas procesos, mirar los números de una forma coherente, hacer muchas cosas que como emprendedor solo no aprendes. Francisco, yo cuando entro en Scalable hay dos cosas especialmente que me llaman la atención, porque ya había hecho otros programas de formación. De hecho, venía de poco antes a hacer Power MBA, que es un MBA bastante popular aquí en España y demás. Y yo entro en Scalable y me rompe el cerebro el llegar a escuchar eh, una forma diferente de hacer negocios, creo. Y es... hasta entonces estamos acostumbrados mucho más en el mundo de la tecnología. Yo estoy muy relacionado al mundo de la tecnología digital,
a ver a empresas que lo que hacen es entrar en una ronda de financiación, en un venture capital y empezar a arrastrar una especie como de bucle de ronda A, semilla B y tal, y entro en Scalable y me cambia totalmente el panorama y Francisco me dice, oye, esto de los venture capital, explícanos un poco la opinión de Scalable o esa experiencia que a mí me cambió la forma de ver las cosas. Bueno, cuando me pidieron ayuda distintos emprendedores y yo me volqué a esto de ayudar gratuitamente, estaba muy entusiasmado con lo que había vivido en Kellogg y me anoté en Stanford para hacer un posgrado de 2 años online. Y empecé a descubrir herramientas muy modernas ligadas a lo que era emprender, muy distintas, que cambiaban bastante la mentalidad. Salían de esto de que es planear, buscar dinero, ejecutar y ver qué pasa, y iban por un lado mucho más de aprendizaje en un mundo cambiante. Y cuando empecé a ayudar a estos emprendedores y a ver lo que pasaba en el ecosistema, descubrí estos venture capitals que eran como el eje del ecosistema y los gurús y los que contaban qué había que hacer, que curiosamente lo que llamó mi atención en el primer momento hacían todo lo contrario a lo que enseñaban en Stanford, pero por otra parte citaban a los autores de Stanford y a las mismas metodologías y te las hacían practicar de una forma incompleta y mal en los eventos. Entonces ahí empecé a profundizar un poco más en qué está pasando acá. Y con el tiempo fui muy crítico del ecosistema y fui descubriendo la trama que hay por detrás. Y la trama que hay por detrás, como siempre entre seres humanos, tiene que ver con que estas organizaciones ganan dinero de una forma distinta a la que se cree que ganan dinero. En vez de ganar dinero haciendo que las empresas triunfen, ganan dinero transaccionalmente cada vez que hacen una ronda y hacen el marketplace entre recoger dinero de inversores que ponen una parte pequeña a riesgo y dársela a los startups. Si vos ganás más dinero, cuanto más dinero recoges y más dinero pones en startups, todo tu negocio va a estar basado en qué? Va a estar basado en poner más dinero en más startups y gastártelo más rápido para volver a poner, tratando de mostrar que el startup creció lo suficiente para que valga la pena poner de nuevo. Y ese es el circo que se vive a nivel mundial y lo vi en todos los países donde fui, más de 20 ecosistemas, que se copia y pega Silicon Valley sin entender a qué se juega y los gobiernos replican con buena intención a veces no, tratando de armar un ecosistema que funciona en base a fondos, como si darle dinero a una persona hiciera que se tornara en un gran emprendedor. Y eso no existe. Ser emprendedor es sumamente difícil y obviamente la formación intelectual en modelos nuevos, relacional, emocional, ayuda mucho. Pero que te den dinero apresura los errores. Entonces, nada, con mucha buena voluntad de tratar de preparar al mundo para el mundo del trabajo que viene, si existe un mundo del trabajo que viene, se invierte un montón de dinero, en darle recursos a personas que van a ser perjudicadas por esos recursos. Y en Scale Level lo que vos contás es, claro, frente a esa situación y partiendo un poco de la literatura, me fui dando cuenta que habían otras maneras. Y probando y tratando de hackear modelos de negocios, descubrimos que había una manera de financiarse muy clara, que era apalancados por los mismos clientes. Si vos tenés a alguien que tiene una necesidad importante y lográs resolverle el problema co-creando con ella, ¿por qué no te pagaría por adelantado para hacerlo? Y encontramos que sí, que hay clientes en todas las industrias dispuestas a hacer eso. Entonces uno generando negocios reales puede crecer, escalar igualmente y hacer cosas muy interesantes. Pero Francisco, parece que la gente en el mundo de los negocios está obsesionada con el crecimiento. ¿Siempre es necesario crecer o hay un límite en el crecimiento? Bueno, es re interesante, pero es que todo viene de la misma trampa. ¿Por qué uno está obsesionado con crecer? Porque la evaluación de la empresa es el valor hoy de los flujos esperados futuros. Y los flujos esperados futuros valen muchísimo más hoy, descontados por la tasa de descuento o de interés, si crezco más. Vos agarras un flujo de fondos, pones un crecimiento muy muy fuerte, como dicen ellos, de 10x, y tu empresa hoy es un unicornio. Pero tu unicornio hoy no factura nada. Entonces ahí es lo gracioso de lo que cuento siempre. Es el único ecosistema del mundo de negocios donde tanto el vendedor como el comprador tienen incentivos de que el bien salga más caro. Porque a los muchachos estos necesitan que salga más caro cada ronda para volver a recaudar los fondos y volver a ganar los fees. Entonces, ¿a quién no le conviene que sea un unicornio si sale por todos lados y la gente se entusiasma y hay más inversores que quieren poner dinero y ellos ganan más dinero?
Pero después estos unicornios, que son empresas de billones de dólares, se desarman de la noche a la mañana, como pasó ahora en esta crisis de liquidez. ¿Cómo puede ser que una empresa de billones de dólares se desarme de la noche a la mañana? Y porque eran todos flujos esperados futuros de cosas que nunca existieron, con números no públicos, donde vos contás la historia que quieras, aunque no haya ninguna expectativa real. Totalmente. Y como contrapartida a esto, existe, que es lo que comentas en Scalable y hablas mucho en tus publicaciones, un modelo virtuoso diferente. Cuéntanos qué es exactamente esto. No, ahí en el tiempo me fui dando cuenta que se podía armar un modelo que llamamos virtuoso, que en realidad es una simplificación que yo hago para que cualquier emprendedor con sofisticación financiera o no pueda dirigirse hacia un modelo lo llevo al límite y digo nulo riesgo económico, nulo riesgo financiero. Y ahí provoca un poco la teoría de finanzas que dice que para tener retornos elevados necesitas asumir más riesgo. Eso no es necesariamente así. Y entonces muestro las condiciones para mostrar que eso no es necesariamente así. Lo pruebo matemáticamente, es re fácil. Pero fuera de eso, el modelo virtuoso es un modelo que limita el riesgo financiero y el riesgo económico. Y que se puede aplicar a organizaciones multinacionales o organizaciones grandes. Incluso a los golpes están aprendiendo que tienen que hacerlo o van a desaparecer. Y tiene que ver con limitar las inversiones en activos, sabiendo que el capital se deprecia a toda velocidad en este mundo nuevo, entender cuándo hacerlas, cuándo no, y la estructura de costos fijos, tener muy en claro cuándo asumirla y cuándo no, teniendo grandes colchones de facturación que habiliten tener esos costos fijos y por otra parte tener márgenes positivos que he visto haciendo consultoría empresas multinacionales que no logran calcular sus costos después de haber puesto una fábrica. Entonces, si vos no tenés los márgenes claros, cuando haces descuentos o competís por volumen o por crecimiento, muchas veces estás perdiendo dinero en el camino. En Harvard estudiamos que tus principales clientes, esas key accounts, a veces son las que más dinero te hacen perder y uno sigue de memoria porque no le puedes decir al mercado que perdiste 60% de tu facturación porque no era rentable. Entonces hay muchas cosas muy, muy graciosas pasando en el mundo de los negocios y se viene un ajuste enorme desde el lado de que se impone la realidad. Y hoy, por ejemplo, vemos que Salesforce anuncia que toda la parte de lead generation, de ventas, etcétera, etcétera, se va a automatizar con AI. Después la parte de marketing, ya vieron el golpe que se llevó, de que cualquiera de nosotros ahora es un capo de la publicidad del marketing, con 2 centavos y una app. Eh, Nada, se viene un mundo muy cambiante, muy difícil y yo hace tiempo veo un mundo bastante de emprendedores o freelancers colaborando en crowdsourcing, buscando satisfacer necesidades de nicho no cubiertas, porque venimos de un mundo de empresas de solo 100 años que se dedica a producir en escala productos genéricos para que las clases medias pudieran acceder y la realidad es completamente distinta, entonces esas organizaciones como las conocemos no tienen mucho sentido. Totalmente. Luego vamos a volver al tema de inteligencia artificial porque me ha gustado mucho uno de tus últimos posts en LinkedIn que hablas justo de esto. Hablaremos de esto, pero la segunda cosa hay otras dos cosas más que me llamó mucho la atención de Scalable y quería comentarlas contigo, que nos comentes. La segunda es algo que me pasó. Yo soy empresario, tengo una empresa que tiene un tiempo, ya más de 10 años, y me pasó algo que en una clase de Scalable fuiste capaz de ponerle un nombre y resulta que se llama el dilema del emprendedor y es un Bien, dilema que habla Christian Clayton Christensen. Christensen, eso es correcto, y es algo que debe ser, o entiendo que es popular en las empresas. Explícanos qué es y si es realmente popular. Bueno, el dilema del innovador, él lo escribe en 1997 y es popular desde que sucede todo el tiempo, pero no es conocido. Y habla simplemente, él se pregunta en un momento, se pone a investigar la innovación y es el gran, como le bautiza la innovación disruptiva. Y su pregunta es, ¿cómo puede ser que estos grandes monstruos con todos los recursos, el liderazgo de mercado, el talento, absolutamente todo para ganar, terminan saliendo del mercado vencidos por pequeños Davids que aparecen desde un sillón a hacer un pequeño emprendimiento y terminan quebrando las empresas? Y lo que se da cuenta es que el comportamiento de los CEOs de las empresas que terminan siendo las quebradas es completamente racional y tiene que ver con sostener el mercado actual, seguir haciendo caja, mantener el crecimiento, etcétera. Y la lógica que encuentra cuando lo estudia es que pongamos, por ejemplo, Apple.
Apple piensa en billones de dólares, es una empresa nada, valuada en trillones. Entonces lo que intenta, esto en inglés siempre, lo de los billones, porque en español es distinto. Pero cuando pensás así, si tenés que hacer un nuevo producto o un nuevo negocio, para que ese negocio valga la pena, tiene que ser enorme. Tenés que haber creado de la nada un valor significativamente alto. Y eso no sucede, porque la creación de productos, él dice, arranca por un nicho, arranca con un producto imperfecto para los visionarios primero y va creciendo en el tiempo. Y las chances de que vos llegues a ese nivel de facturación con algo nuevo son bajísimas. Entonces lo que él se plantea es cómo, dado que el CEO siempre se va a enfocar en lo actual y va a relegar lo futuro, y el emprendedor que entra gana suficiente con este futuro que crece a toda velocidad, pero es chiquito en escala, cómo hacer para defenderse de eso. Y entonces es muy interesante porque empieza a hablar de trabajar con los incentivos. Necesitas poner de alguna manera los incentivos, que es el gran desafío de las empresas hoy, para que tengas esa parte de exploración, tanto defensiva como para generar el futuro, alimentándote con la caja del presente y de lo que existe hoy, de una forma autónoma, de una forma que no cancelen los proyectos en el momento que le va mal al original, porque es junto cuando deberían acelerar esos proyectos. Y si vos tenés todo junto, se complica lo principal y se descuida eso pequeño. Pero piensen que como son apuestas bien pequeñas, justamente cuando más las deberías propulsar. Entonces no puedes tener la misma gente con el incentivo del bono en lo principal, pero a la vez pidiéndole que diseñe un futuro. Y hoy en día yo creo que si las empresas lo manejan bien, lamentablemente no lo hacen porque las consultoras principales les venden cualquier verdura, entonces les hacen armar, eh, como les venden Scrum como si fuera la solución a la innovación, cuando es solo una herramienta de productividad que se puede complementar con Miller, metodologías de negocios que nadie lee. Eh, pero si lo hicieran bien, tienen la capacidad realmente de generar muchísimo a la par, de generar a través de innovación abierta, pueden adquirir empresas en el momento adecuado, pueden buscar sinergias entre lo nuevo y lo actual, se puede hacer cosas maravillosas. Y donde veo un sweet spot, que estoy trabajando bastante ahora, es con las pymes. Porque en general con las pymes trabajás con el dueño, el decisor tiene capacidad de hacer cambios y volantazos muy grandes, puede mantener, ir hacia una estructura flexible con muchísima más facilidad, suele tener una caja que ingresa sobre un producto principal eh, y tiene posibilidad de ir generando cosas que a nivel relativo puedan crecer a una velocidad que no sean tan poco significantes para lo que existe. Entonces yo, en el lugar, justamente cuando lo ves en la práctica, las pymes son las que están más golpeadas, más que no saben para dónde ir, pero yo creo que es donde hay una gran oportunidad. Y quizá ahora estoy pensando en voz alta que las multinacionales deberían acercarse un poco a eso de las pymes, porque quizá como fuente de autonomía y generación de nuevos negocios, una pyme puede llegar a funcionar mejor que una startup de cero dependiendo qué sea la necesidad y qué es lo que haya que lograr y cuál es la mentalidad de los socios y cómo la vas a administrar, ¿no? Pero nada, es muy apasionante el tema. Correcto. A ver, yo en el caso de las pymes estoy muy de acuerdo porque además creo que es como un intraemprendimiento, la capacidad de poder hacer intraemprendimientos dentro de la empresa. Has comentado algo muy interesante que es el tema de los incentivos. Hace poco pasó por el podcast Javier Recuenco y nos dijo algo que fue una bomba y dijo, uno de los principales problemas que tienen las empresas hoy en día es que siguen utilizando el sistema de incentivos Bueno, prehistórico. Y habló de que incluso la productividad se sigue midiendo en términos tayloristas. claro. ¿Crees que es así? No, y primero, si es solo en España. Bueno, fíjense que para mí está buenísimo lo que él trae y yo lo llevo a otra cosa. El pasado tiene que ver con la competencia. La competencia tiene que ver con la jerarquía. La jerarquía quiere decir que de muchos uno lo va a lograr, uno va a ser el CEO, va a mandar sobre los demás. Eso es taylorista y prehistórico. Las organizaciones que vienen son mucho más horizontales, valoran la diversidad, trabajan en equipos multidisciplinarios y el triunfo debería ser el del todo, no el del individuo sobre los demás individuos.
Entonces sí, creo que esos bonos tan individuales ligados a resultados tan individuales, etcétera, y la forma de ponerlos los incentivos muchas veces genera que las cosas no puedan suceder. Somos bichitos de incentivos. Cualquiera que estuvo en una corporación ve que de un minuto para el otro cambia el CEO y una empresa de 30.000, 40.000, 100.000 personas cambia su comportamiento por completo. Tus compañeros se manejan distinto, todos se manejan distinto. Es como que absorben todos la nueva cultura en 15 minutos, no importa lo que hubiera antes, aunque choque con la cultura y destruye. Entonces, verdaderamente, querer lograr algo en la vida que siempre se logra a través de otros, sin que los incentivos estén claros o con incentivos contrapuestos entre las personas, es una meta imposible. Y en un panorama como el que estás describiendo, en el que tendríamos que ir a algo mucho más flexible, donde no haya tanta jerarquía y demás, puede seguir sucediendo que el pez chico se coma al pez gordo, como estamos viendo muchas veces? Yo creo que va a pasar esto de la disrupción y el pez chico se va a comer al pez gordo en todas las situaciones donde el pez gordo no se adapte a lo nuevo, se flexibilice y empiece a jugar con las nuevas organizaciones que se necesitan. Eh, ¿Qué pasa? Mira, te doy un dato más. Los negocios del futuro no son de una industria o de un producto. Muchos empresarios quedaron clavados en que yo vendo zapatos. Y eso no funciona más. Las empresas son, a ver, las empresas son generadoras de valor y capturadoras de valor y trabajan con actores del negocio. Definen de forma repetitiva qué actores del negocio van a generar valor de qué manera y quiénes van a capturar de qué manera y yo como de todo ese valor generado voy a capturar también. Y, y esos actores están ahí repitiendo el comportamiento porque están con incentivos correctos, están ganando algo, están resolviendo una necesidad o están habilitando un deseo. Cualquier shock que suceda sobre ese ecosistema de negocio puede cambiar esa satisfacción de necesidades o solución de deseo, pueden aparecer sustitutos, puede el competidor tornarse más fuerte, pueden esos consumidores ya no querer más lo que quieren, pueden cambiar nada, los canales de distribución, de venta, obstaculizarse. Entonces hay shocks permanentemente. Cuanto más flexible y atento a esos actores en el centro te mantenés, más chances tenés de moverte de posición. Al final es todo un juego estratégico de posicionamiento en los negocios. Es para un grupo de personas que encuentro que tienen un deseo, un dolor en común, cómo me posiciono de una forma diferencial donde agregue más valor. Y ese valor no es solo el valor que agrego, sino es la diferencia entre el valor y el precio, que es ese customer delight, lo llaman en inglés, como esa delicia o ese excedente del consumidor. Y entonces es un juego de... Antes producíamos en escala, había pocos jugadores, había pocos canales, con relaciones nada más, te asegurabas barreras de entrada muy grandes, con capital te asegurabas barreras de entradas muy altas. Ahora no necesitas capital, tercerizás lo que quieras y cualquiera puede entrarte en cualquier momento por cualquier lugar, comprendiendo las necesidades de tu segmento, que se compone en distintos subsegmentos y nichitos, de forma mejor, entrándote por distintos lados y como un monstruo es muy difícil entender qué está pasando, ser flexible, moverte a un lugar nuevo. Y esta lógica de escalar al infinito en el mercado masivo que hace que consumas tu caja en nuevas inversiones para un negocio que asumís que va a funcionar para siempre, los negocios cada vez funcionan menos para siempre. Vos armás todo lindo, lo escalás y deja de vender y vende cero al día siguiente y no entendiste ni qué pasó y no tenés tiempo para enterarte, tenés que reemplazar eso. Entonces va a ser un momento de mucha transición, mucho aprendizaje y muy duro, muy duro. Yo tengo una visión positiva del futuro, si bien tengo una lectura muy negativa de cómo los seres humanos nos manejamos y muy poca esperanza en nosotros mismos. Mi visión positiva del futuro tiene que ver con que los incentivos llevan con la democratización de las tecnologías exponenciales que le dan poder al individuo a que no nos lastimemos porque lastimar a otro va a ser sinónimo de lastimarse uno mismo. Entonces los incentivos creo que van a llevar a mediano plazo a que tengamos un mundo mejor, con más respeto entre los seres humanos, que al final es lo único que importa. A tener que hacer todo este circo para llegar a respetarnos es una lástima. Pero
pero en el corto plazo va a ser durísimo, porque la velocidad a la que van a desaparecer los empleos, no solo los operativos, nos damos cuenta rápido ahora, sino los empleos de alto nivel intelectual y de formación, etcétera, va a ser muy veloz. Y yo siempre cuento en el curso, hace 7 años hablo de estas cosas, pero siempre cuento que el mundo va hacia un mundo sin dinero, donde los bienes ya no den ningún sinónimo de estatus, ni tenga ningún sentido esto, el que tiene más, el que tiene menos. Mismo lo ves hoy, los chicos tratan de diferenciarse en YouTube entregando valor, diferenciándose en que yo soy el que sabe de esto y te aporto de esto, yo soy el que tengo este estilo de vida, yo soy el que vive la vida de esta manera. O sea, cambió brutalmente. El exitoso no es el que, bueno, en nuestra generación supongo que sí, porque siguen apareciendo en TikTok estos videos del tipo con la Ferrari que te da lecciones de vida porque tiene una Ferrari, o sea, somos medio huecos. Pero, pero calculo que vamos a evolucionar hacia un lugar donde lo emocional, las relaciones con los otros, la parte más espiritual, la capacidad de creación, el no sé, el desarrollarnos juntos tenga un poco más de sentido una vez que todo esto de los bienes esté resuelto y hayamos pasado por esa transición cruel que seguimos sosteniendo. Porque hoy nadie debería tener hambre, nadie debería morir por una enfermedad curable, nadie debería, pero seguimos haciendo las mismas idioteces. Entonces supongo que esa transición va a ser muy dura. Claro, estamos justo además en ese momento de transición. Hace poco también pasó por aquí Belén Varela, que es autora y experta en recursos humanos, y me dijo algo que también me llamó mucho la atención, que viene al hilo de la que acabas de comentar, y es que una de las principales habilidades que vamos a tener en esta época es la capacidad de improvisación. ¿Qué crees tú, cuáles crees tú que va a ser en este periodo de transición donde está entrando esta disrupción absoluta de la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde crees que van a venir las habilidades que van a marcar el futuro de los negocios? A mí me gusta mucho esto de la improvisación, pero la improvisación, si me pongo a pensar siempre en voz alta, ¿no? Pero la improvisación es tener la capacidad de adaptarte con velocidad. Y vos puedes organizar tu empresa con una estructura nueva en la cual vos capitalices oportunidades con velocidad. Para capitalizar oportunidades con velocidad no tenés que tener un foco concreto de algo repetible, escalable, y tenés que tener recursos disponibles para poder adaptarse y tenés que tener también herramientas intelectuales para saber qué es adaptarse, porque justamente lo de la improvisación, ¿qué es la lectura del cambio en la situación y la estimación de qué causas y efectos se vienen en base a ese cambio. Si yo le tengo miedo al cambio como ser humano porque el cambio me cambia y el cambio me cambia de una forma que no sé cómo va a ser. Entonces cuando pega un nuevo shock, yo no sé si va a ser para mi favor o va a ser para mi contra, pero por las dudas tengo miedo del cambio. Si nosotros tuviéramos esa capacidad de adaptación, de improvisación, que está muy ligada a prepararnos en esa flexibilidad de leer el causa y efecto y actuar a nuestro favor, estaríamos cómodos. Esa variabilidad nos traería éxito, no nos traería fracaso, nos traería ilusión, no nos traería miedo. Entonces yo creo que para el futuro, primero el aprendizaje continuo es fundamental, siendo el aprendizaje no adquirir conceptos, sino adquirir habilidades. Habilidades de todo tipo, porque lo mismo, para improvisar necesitas tener distinto tipo de habilidades para poder frente a la situación nueva usar las que más convengan. Necesitas tener también una inteligencia emocional muy fuerte, desde la gestión de las emociones, pero también desde el autoconocimiento. Necesitas tener también una habilidad dentro de esa inteligencia emocional relacional muy fuerte, que es la capacidad de tener una red amplia y diversa y poder acceder a esos nodos de tu capital social siempre que lo necesites. Tenés que tener esa capacidad de leer a los demás, porque el cambio me cambia, pero el cambio cambia a los demás. El cambio me genera oportunidades y desastres, pero también a los demás. El desastre para los demás es la oportunidad de solucionar ese desastre. Los negocios surgen en base a los problemas y deseos de los demás. Entonces, poder tener esa lectura sistémica de cómo improvisar es la clave, porque también puedes improvisar horrible, puedes improvisar hacia el lugar que te lleva al pozo. Entonces, para mí la parte de las habilidades humanas, como llamo, es fundamental. Las relaciones son fundamentales y el aprendizaje continuo es fundamental. Un aprendizaje abierto y no resultadista. Me refiero a un aprendizaje que pueda aplicar, un aprendizaje práctico, pero no como se pide hoy, con garantías. Todo lo queremos con garantías. Queremos que nos den el curso, el título y el dinero que ganás con el curso sin haber pasado por el proceso de estudiar nada.
Queremos que un tipo por contrato nos firme que vamos a ganar $1.000.000 o escalar, y así se los están estafando a todos, porque ahora en las redes lo único que se vende es resultado, y el resultado, al menos en el mundo que yo vengo viviendo, nunca existió que nadie te firme ningún resultado, nadie puede firmar nada. Estamos en el mundo de la incertidumbre, no de la certidumbre. Claro, la gente compra, en esos paquetes compra certidumbre, creyendo que puede sentirse un poco más ordenada, pero la certidumbre no existe más. Eh, y nada, está en eso, está en la resiliencia de seguir intentando, está en las historias que nos contamos. Creo que eso es otro don, la capacidad de saber contarnos las historias, frente a lo externo, contarnos las historias que nos hacen crecer y nos hacen que el obstáculo sea un don, un beneficio, una oportunidad y no... Y entender nuestras emociones, o sea, frente a lo difícil, a lo nuevo, no ponerme a llorar como si el llanto y los sentimientos tristes fueran algo en sí mismo, son simplemente información para tomar buenas decisiones, no para quedarme llorando. Eh, pero nada, tenemos una formación tan básica y tan poco orientada al mundo que vivimos. Estaba completamente orientada a repetir de memoria en esquemas humanos diseñados por otros humanos, donde si yo hacía lo que los humanos decían, escalaba y un día iba a ser el jerarca. Eh, pero eso era toda una invención humana. Ahora se impone el mundo de verdad y en el mundo de verdad las cosas no son ciertas, son inciertas. Y uno tiene que ir aprendiendo junto con los demás y construyendo junto con los demás y nada, se pone muy divertido y muy difícil. Hay otra cosa que es que lo que has comentado me recuerda mucho o me lleva al momento de hacer Scalable y apareció un concepto para mí que me abrió la forma y que me ha ayudado a aprender más, ese aprendizaje constante, que es el tema del café virtual, el tema del networking. Aquello fue bárbaro, no, no Bueno, hacía más que hacer cafés virtuales con mis compañeros, con compañeros de mis compañeros. Pero esto me ha llevado aquí, me ha llevado a que tú estés en el podcast, que haya venido bueno, gente, que haya conocido a gente con talento. Quiero que expliques, porque a mí me ha supuesto un cambio también, la importancia que tiene ese networking, ese rodearse de la gente con talento. bueno, Brian Uzi, que es el que me inspiró con esto en Kellogg la primera vez, dice que nosotros tenemos a través de las redes, cada persona tiene poder, que es poder de hacer dentro de su ámbito. Entendemos muy poco de poder, creo que es una habilidad para el futuro fundamental, entender que el poder es servicio, es responsabilidad, es cuidado del otro y no es abuso como vemos en todos lados. Hay gente que construye poder para llegar a esa posición donde no los abusen y abusar, es un horror. Pero bueno, una de las cosas que tenemos las personas es ese poder de hacer, que es un poder bueno, es un poder de hacer posible. Por otra parte, tenemos información privada, todos manejamos información de nuestros ámbitos que para otros podría ser muy beneficiosa. Y tenemos nuestras propias relaciones, tenemos nuestros contactos. Que a su vez tienen contactos y amplían redes. Y entonces el networking es la capacidad de generar estos lazos vía el cafecito diario o distintas maneras con otras personas, de nutrir nuestra red, de hacerla crecer, pero hacer crecer nuestra red es justamente es construir capital social y el capital social es acceder a eso de los demás, acceder a ese poder hacer de los demás, acceder a esas redes de los demás, ese conocimiento de los demás, habilidades de los demás, contactos de los demás y es multiplicador en infinito. Yo en la charla TED esta que di hablo de la fórmula de los logros y pongo al capital social como el multiplicador. Porque si yo a través de mis habilidades, recursos, perseverancia, habilidades blandas puedo lograr cosas, en el momento que incorporo a los otros a la ecuación, todo es más fácil, todo vuela. Y, y el networking tiene que ser, a veces lo hacemos, vamos, cruzamos la tarjeta o agregamos contactos a LinkedIn o Instagram o tenemos seguidores y sentimos que es networking. Y eso no es ningún networking. No accedes a ningún recurso, ni poder, ni nada de los otros. La manera de hacer networking es dar primero eso que es fácil para mí y al otro le hace la diferencia y hacerlo en el tiempo. Es decir, cultivar mi red en el tiempo, generar ese goodwill, esa cosa positiva con los demás que sienten y piensan y hablan bien de mí. Eh, y mantenerlos activos, esos contactos, mantenerlos vivos y mantenerlos informados y poder volcar ese deseo tuyo a tu red con naturalidad y que sepan qué es lo que deseas y las cosas van viniendo. A veces sí vas a necesitar acercarte a alguien de tu red y pedirle algo en específico, pero ese networking no es una cosa transaccional, ese networking es una cosa medio mágica que va y viene desde ese dar.
Claro. Yo también pienso que la gente a veces tiene el miedo a que cuando pida a un contacto que solo lo ha conocido por LinkedIn a tomar un café virtual que le va a decir que no, pero yo Claro. me sorprende porque a mí nunca me han dicho que no y no tengo nada de especial, simplemente he querido, oye, mira, quiero conocerte, que nos conozcamos, porque precisamente mi intención no es transaccionar. Exacto. Muchas veces la respuesta que podés llegar a recibir pero ¿qué es eso que decís de hacer sinergia? ¿De qué estás hablando con esto de conocernos? ¿Qué es lo que querés que sea el tema de la charla? Y ahí es simplemente dar tranquilidad de no tengo ninguna intención puntual, es un café abierto, me interesa lo que haces, siento que estamos en áreas similares, seguro van a surgir oportunidades, lo que sea, y después respetarlo. O sea, si vos vas y le decís que no tenés ninguna intención y llegás y tenés una intención y el tipo se siente, o la persona se siente que le estás vendiendo, y es como cuando te quieren vender el tiempo compartido, te quieren vender no sé, el producto de la cadena de venta directa así muy transaccional, o el seguro, te sentís incómodo, después no querés verla más a la persona. Totalmente. Ahora pasamos a un tema que me ha gustado mucho, ese post que has escrito en LinkedIn sobre los superhumanos y la inteligencia artificial, porque ha sido muy inspirador y quiero que comentes cómo ves esta disrupción que está habiendo en la inteligencia artificial, porque constantemente me encuentro a gente que piensa que esto es el fin de su trabajo. Y bueno, yo lo veo de otra forma, pero me gustaría saber cómo lo ves tú, Francisco. Puede ser tranquilamente que sea el fin del trabajo de muchas personas, del fin del trabajo como lo conocemos. El trabajo era ir de 9 a 18 a repetir una tarea dentro de una empresa en una cosita chiquitita que había descubierto el todo un fundador antes y había asignado las tareas de forma que se repitan el tiempo. Ese trabajo sí se termina, pero también se termina para los dueños de las empresas. O sea, el futuro va a tener que ver con atender necesidades de los otros de una forma creativa y superadora todo el tiempo. Puede llegar a ser con repetición en algunos casos, pero cada vez va a ser menos con repetición. Muy probablemente mi trabajo del futuro sea dentro de mis habilidades ir buscando nichos de personas o proyectos donde aporte valor y después pasar a otro proyecto. Va a ser mucho más un trabajo eh, de co-creación por proyecto, imagino yo, y buscando nuevas oportunidades. Nunca se van a agotar. Las oportunidades de cumplirle deseos a las personas y las oportunidades de solucionar problemas, por ahí las de solucionar problemas, todo coordinado con la inteligencia artificial se soluciona, pero la de habilitar nuevos deseos es muy abundante. Y aparte las personas nos aburrimos, por lo cual cuando se nos habilite la forma de satisfacer un deseo de entretenimiento de una manera y de otra, va a haber que siempre generar una nueva. Eh, entonces, quiere decir que se acabó el trabajo como está hoy, muy probablemente para todos, todos nos vamos a tener que adaptar y todo el futuro, pero es un futuro de abundancia. Si el ser humano no como hablábamos antes, no va hacia ese lugar de, de maldad total y de negligencia total y de miedo total que termina generando los desastres de lastimarnos que generamos, eh, todos tenemos espacio para construir. La transición esa difícil en la que hablo tiene que ver con ese clic, ¿no? Pero fíjate que ahora, por ejemplo, está de moda esto dentro de capacitación, los bootcamps. Y en 2, 3 meses, en un mes, salís con un trabajo nuevo, ganando 10 veces más sin haber hecho la facultad y cambió. Y los que lo hagan más rápido y hagan la transición más rápido, no quiere decir que les va a ir peor, les puede llegar a ir fenomenalmente mejor. A veces siendo emprendedores, a veces sumándose a proyectos con iniciativas de otro. Eh, y este tema de la inteligencia y artificial, lo que hay que entender es que es una de muchas tecnologías exponenciales que hoy están en la mira porque pasó a la etapa de democratización con la parte del lenguaje. Ahora todo es muy fácil, podemos aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial. Lo que no se tiene que perder de vista es que todos podemos co-crearla también. Cualquiera de nosotros muy rápido, con un bootcamp de muy poco tiempo, puede empezar a diseñar inteligencia artificial, a armar modelos, generar. Y cada vez es más fácil porque los generás con la inteligencia artificial misma, no tenés que empezar de cero, tenés los datos a disposición, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las otras tecnologías exponenciales. Y entre todas se está yendo hacia un lugar donde el ser humano va a combinarse con la tecnología como fue siempre desde el inicio de los tiempos, desde que chocamos dos rocas y sacamos fuego. Nosotros no teníamos ninguna chance de sobrevivir en el mundo como especie sin la tecnología.
Y esa tecnología, lo que trataba de mostrar en el artículo como un punteo muy chiquitito, es que no es solo que va a aumentar nuestra capacidad intelectual o de resolver situaciones. Nos puede ayudar en las habilidades emocionales, intelectuales, relacionales, espirituales, físicas y lo que se te ocurra, en esa fusión entre tecnología y humano. Nosotros somos, si tomás lo intelectual, estamos muy bien, pero ahora vos tomás lo relacional y somos un espanto. Tomás lo emocional y estamos en una base muy, muy humillante. Tomás la parte espiritual, se ha perdido lo poco que teníamos. O sea, creo que como seres humanos a lo largo de la historia lo que más se desarrolló fue lo espiritual. Ahora se está anulando. Y la parte Perdiendo física totalmente, correcto. cada vez peor. La obesidad, la falta de cuidado de uno mismo, etcétera. Hay una tendencia, fíjate que tan mala es la parte física que cuando miras las redes y las cosas que la gente admira, aparecen personas de nuestra edad mostrando los abdominales y eso es el mayor logro de la especie, porque es como, wow, no puedo creer que el otro tiene abdominales, sale de su casa, se levanta de su silla. ¡Qué bien! Estamos en un nivel muy básico en todo. Entonces, Es que nos si hemos no nos descuidado completamente, desarrollamos, está claro. eh, qué sé yo. Sí, sí. Francisco, una pregunta relacionada con Scalable. ¿Hacia dónde va Scalable ahora Bien, mismo? nosotros, bueno, parte de la metodología tiene que ver con este mundo flexible y con ir escuchando al cliente y aprovechando oportunidades de forma permanente y cambiando. Entonces nosotros empezamos como una incubadora de empresas y teníamos unas 56 empresas creadas. Después pasamos a poner foco en el curso de emprendimientos que yo daba presencial por el mundo y me hice nómada digital, lo llevé por todos lados. Después surgió la chance de trabajar con universidades que querían el producto, entonces mandaban a sus alumnos a hacer estos cursos, ¿no?, con nosotros. Después empezaron a pedirnos posgrados a medida, entonces nos pusimos a diseñar posgrados a medida para empresas. En el camino me llamaron de multinacionales para hacerles consultoría e innovación corporativa, que era apasionante todo esto de lo que vengo hablando. Y cuando se cruzó lo de universidades y lo de corporaciones, empezaron a pedirnos training and development a medida para sus propios empleados y equipos. Y entonces ahí ampliamos a liderazgo, habilidades blandas, habilidades relacionales, management. Armamos como un mini MBA, como si fuera Power MBA, que se llama Certificación en Management de Empresas, que es, nada, enorme calidad a precio bajísimo, es una disrupción enorme. Ampliamos la oferta B2C, trabajamos ahora con pymes, con líderes uno a uno y también estamos tratando de entrar en crear un mercado para formación de líderes de pymes, porque las pymes no lo pueden pagar. Entonces, ¿cómo armar para armar un modelo donde esos líderes se formen y puedan estar actualizados, aún no siendo parte de una multinacional? Entonces, estamos siempre con foco en educación y consultoría, muy ligados a la innovación y muy ligados al... Pero hoy trabajamos también con gobiernos, con sectores vulnerables, con ONGs, entonces ampliamos a un montón de públicos desde la base de esto del conocimiento y de los logros, ¿no? De ayudar a las personas a desarrollarse y alcanzar logros de distintas maneras. Y para todo esto que me cuentas, que me parece como un montón de cosas, tu equipo ha tenido que crecer, entiendo. ¿Cómo es? Digo que tu equipo ha tenido que crecer. O sea, ¿cuánta gente está ahora Curiosamente, mismo colaborando con Scalable? curiosamente el equipo fue decreciendo. No sacamos a nadie, pero el equipo no, las posiciones fueron cada vez más, no fueron creciendo a la velocidad que creció el negocio. ¿Y por qué? Porque la estructura de recursos humanos crece cuando vos tenés una empresa que escala y repite. Si yo hubiera crecido yo había crecido mucho con el curso online presencial, entonces habíamos ido éramos 7, 8 personas, llegamos a ser como 30. Y teníamos 30 personas encargadas de que cuando yo llegara a cada país del mundo cada semana a dar el curso, todo estuviera organizado, vendiésemos cursos en 50 países, en 2020 íbamos a escalarla la estructura, podíamos llegar a ser 50. El tema fue que cuando entró la pandemia tuvimos que cambiar a digital y entonces todas esas personas tuvieron que reinventar sus roles dentro de la empresa. Logramos salir muy bien de la pandemia, no salió ninguna de esas personas, reinventamos los roles simplemente. Pero en el momento que fuimos teniendo que, con los cursos online post pandemia cayendo, tener que reinventar a nuevas unidades de negocio,
Todas estas que te cuento fueron bastante novedosas en el tiempo. Toda la parte de la exploración de las nuevas unidades de negocio, hasta que llegás a hacer ese fit, tenés el producto adecuado, sabés cómo hacer el roadmap de ventas para llegar al cliente, etcétera. Yo enseño que las tiene que hacer el fundador. Obviamente te apoyás en tu equipo, pero es muy, muy difícil decirle a tu equipo que hacía una cosa que de golpe desarrolle 5 unidades de negocio nuevas. Te miran así y no pueden creer lo que les estás diciendo. Entonces, ahora va a volver a escalar la estructura en tamaño a medida que vaya encontrando esos procesos repetibles de cada unidad. Pero mientras tanto, eso es lo que intento decir. O sea, las empresas en ese proceso de flexibilidad tienen que poder crecer, achicarse. Y hay muchas maneras de hacerlo. No es la lógica. Por ejemplo, la lógica no es necesariamente hecho las personas, no las hecho, contrato, no contrato. Es un mundo distinto. Cada persona tiene que desarrollarse. Yo siempre apunto que ellos crezcan. En el momento que yo veo que mi empresa no crece suficiente para lo que crece la persona, lo que hago es le busco yo trabajo. Si tenemos una red enorme, un montón de empresas que funcionan, un montón de posibilidades. Entonces, cada persona que sale de Scalable se va a otra posición en otra empresa de la red. Eh, y mismo, no espero que tenga que salir. Le digo a la persona, mira, estamos en un momento que no estamos creciendo bien. Vos tenés que seguir creciendo. Te habilito a buscar oportunidades y me pongo a buscar con vos. Entonces, hay que salir de esos blancos o negros del pasado para poder armar un nuevo estilo de organización que se pueda agrandar, que se pueda achicar, que pueda ir de acuerdo a lo que el mercado pide y las personas necesitan. Totalmente. Además, me da la sensación de que la empresa es como un ser vivo. Es decir, a veces crece, a veces no, engorda, adelgaza. Y esto, Exacto. lo malo es gestionarlo a nivel administrativo con los gobiernos que van en otra dirección contraria, que ese es otro problema. Pero lo que estás comentando además está muy relacionado con lo que es la gig economy, es decir, una economía mucho más flexible donde hay gente que esté durante un tiempo haciendo un proyecto, pero luego puede ir cambiando a otro y eso no se penalice. Exacto, 100%. 100%. Hay que buscar maneras de que esa flexibilidad favorezca a la gente. Es así, mira, hay muchas cosas que tenemos asociadas como muy lineales. Entonces, si no tengo trabajo, paso hambre, mis hijos se mueren, chao. No tengo trabajo, pánico. Pero eso es porque tenemos diseñado el sistema así, los seres humanos mismos diseñamos esa crueldad. No es que nacimos y dijimos, ahora vos tenés que trabajar de 9 a 18 porque si no. No, desde un lugar de escasez fuimos evolucionando hacia un lugar donde estábamos mejor y en el camino hicimos una tonelada de injusticias y de cosas que son una barbaridad. El trabajo dignifica, es una frase maravillosa puesta en un momento que ahora es horrible. O sea, el trabajo dignifica, se lo dicen a la persona que se levanta a las 4 de la mañana para hacer 3 horas de viaje en condiciones nefastas para llegar a repetir todo el día el mismo movimiento, que es cortarle la presita de pollo o poner una piecita en otro lugar o quién sabe qué, para volver 3 horas luego para ver si le alcanza el dinero para alimentar a sus hijos. Y yo no puedo creer que esa persona le sigan diciendo y les dé la cara para decir el trabajo dignifica. No es así como funcionan las cosas. Hay que cada una de las cosas separarlas en partes y tratar de entender, ok, si no va a haber trabajo, ¿cómo hacemos para que la gente progrese, se alimente, se eduque, pueda aprender, tenga libertad, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, si priorizamos lo que queremos, después hacemos hacia atrás cómo debería ser el sistema para que esto funcione, entendiendo que es un sistema humano y no es la verdad que inventó Dios de cómo deberían funcionar las cosas. Y sí, todo va a cambiar, pero no tiene que cambiar para mal, es un mundo de abundancia, podemos hacer que cambie para bien para todos. Pero Totalmente. bueno, ahí está nuestro egoísmo, en nuestra visión sesgada, en nuestro miedo de lo que pase con nosotros, en el ir primero por salvarnos y después mirar alrededor. Y eso es justamente lo primero que tenemos que transformar, es trabajar más a nivel comunidad, a nivel sistema, a nivel cuidarnos, no dejar nadie atrás. Es
Totalmente. Yo creo que esas son las claves más importantes, es decir, estamos en un momento de cambio, de transición y de disrupción absoluta, y la reinvención, el constante aprendizaje, la red social, el capital humano que tengamos es fundamental. Entonces, yo creo que es un mensaje positivo. Hace poco también Enrique Dams me comentaba que todo el tema de la inteligencia artificial se calcula que va a aumentar la productividad. Luego, eso es abundancia. La cuestión es ese exceso de productividad, hacia dónde lo llevamos, y ahí es donde entra la trampa. Es lo de siempre, o sea, ¿quién se queda? Porque para cada vez hay más billonarios, trillonarios, lo que quieras. Todavía no hay trillonarios, pero en blanco, digamos. ¿Y para qué? Y toda esa propiedad que está parada con muchísimo valor, que le podría dar de comer a un montón de personas, ¿y por qué mantenemos el sistema así como está? Y entonces ahí hay discusiones mucho más profundas, mucho más interesantes, que ahora que todos tenemos voz y opinión podríamos estar teniendo, en vez de egoístamente monetizar con las dos cosas que uno repite, que hace que te lleguen más views y entonces convertís por unos dólares más. Es el momento de agarrar nuestros poderes individuales y transformarlos en algo positivo para todos y no ir buscando los huecos oportunistas para perjudicar a los demás en el camino, como pasa con los ecosistemas de startups, como pasó con la Web3, como pasa en cada oportunidad. Cada nueva tecnología que habilita el cambio del mundo, en vez de tomarla seriamente para resolver problemas y deseos genuinos, las estamos tomando para armar esquemas Ponzi donde entra gente que queda atrapada y pierde todo para que uno o dos se beneficien. Entonces, nada, lo que tiene que cambiar es nuestra esencia humana de cuidado del otro. Totalmente. Pero bueno, tenemos también gente buena que lo hace. En este punto lo que quiero, Francisco, ya ha llegado a este punto, es darte las gracias por estar en el No, podcast. Yo creo que a ha ti, sido un mucho valor placer, el que has dado. un placer, un placer, sos un genio, siempre estás aportando mucho, yo te sigo siempre. Aparte tenés una consistencia maravillosa. Siempre, siempre sin rendirte, sin cansarte, sin frenar, estás trayendo Totalmente. cosas nuevas, es buenísimo. Claro. También creo que es porque persigo un propósito, que es intentar todo lo que voy aprendiendo llevárselo a la gente. Porque me encuentro al igual que te pasa a ti, con gente que no conoce cuestiones básicas que le cambiarían totalmente la forma de ver la cosa las Sí, cosas y la realidad. exacto. Sí, y a su favor. Hoy es un momento donde todo ese esfuerzo que uno puede hacer en abrir la mente y aprender está a nuestro favor. Hay mil oportunidades. Totalmente. Bueno, pues Todos muchas tienen gracias, Francisco. Sí, con sí, tener claro, claro. con tener un celular uno tiene acceso a lo mismo que tienen todos. La inteligencia artificial, que ahora es generativa y por lenguaje, todos partimos de la misma base. Es cuestión de conversar con el robotito y ver cómo lograr hacer cosas buenas con eso. Es un momento para no quedarse durmiendo y empezar a hacer cosas. Totalmente. Y tenemos acceso a los recursos. La cuestión es, pasa a la acción y absorbe los recursos, aprende, adquiere las habilidades. Exacto. Muy bien, muchas Exacto. gracias Francisco, nos vamos a ver por las redes seguramente y Seguro, ha sido seguro. un placer y todo el mundo que le siga en Scalable en las redes sociales Muchas porque gracias. yo Compartí aprendo cosas muy muchísimo. buenas. Vale, muchas gracias. Gracias por todo. Chao. Chao, Edu.